Su vida estaba completamente arruinada. Se hundió en la desesperación en la barra de un bar. El camarero la observaba mientras ella recordaba su trágica vida. Ella era Titiana Este y estaba harta de su mala suerte. Desde joven, su familia fue una fuente de tristeza. Su padre y hermano lo perdían todo en el juego, y ella siempre pagaba las deudas. Su madre le había dejado dinero para su futuro, pero Titiana se vio obligada a usarlo. Incluso el último regalo de su madre fue arrebatado por las deudas familiares. Años después, se casó con el barón Adria, esperando un futuro mejor. Su esposo era un hombre bueno y amable, pero fue estafado por alguien de confianza y se quitó la vida. Sola y de nuevo en la ruina, buscó consuelo en la bebida. El dueño del bar le ofreció un cóctel que, según él, era justo lo que necesitaba. Sin dudarlo, Titiana bebió el misterioso trago. Titiana despertó en el pasado, completamente desorientada. Ella no entendía cómo había sucedido. Recordó que ni en una segunda vida pudo arreglar a su familia. Para escapar, se había casado con el marqués de Sardena. Sin embargo, ese matrimonio también había terminado. Tuvo que presentar los papeles del divorcio ella misma. Frustrada, le reclamó al cantinero por la bebida que le dio. El hombre la escuchó con atención. Titiana continuó su relato llena de vergüenza y rabia. Se quejó de lo difícil que fue cuidar a un esposo tan inmaduro. Su historia dejó al cantinero sin palabras. Su esposo la había dejado por la princesa imperial, Sabina. El hombre reflexionó sobre la situación del marqués. Para Titiana, el dolor de la traición era abrumador. Sentía que su vida era un castigo sin posibilidad de felicidad. El cantinero interrumpió su lamento con una afirmación inesperada. Le ofreció una mirada comprensiva, llena de sabiduría. Titiana levantó la vista, completamente sorprendida por sus palabras. La joven se sonrojó, sin saber cómo reaccionar ante su amabilidad. Entonces, el hombre le sirvió una bebida misteriosa. De repente, la frustración de Titiana estalló con violencia. Golpeó la mesa con fuerza, desatando toda su ira acumulada. Ella gritó que no podía soportar la idea de vivir esa vida de nuevo. A pesar de su arrebato, el cantinero la observó con calma. Le aconsejó no juzgar su futuro por su pasado infeliz. Luego le entregó un sobre sellado con cera. Al abrirlo, Titiana descubrió una escritura de propiedad, pero el hombre tenía aún más preparado para ella. Le reveló los números ganadores de la lotería de hace 5 años. Explicó que era una recompensa por haber ayudado a las ventas de su bar. Unas últimas palabras resonaron en su mente: vivir enteramente para sí misma. Sin embargo, la duda la asaltó. ¿Podía confiar en el cantinero y beber de nuevo? Pero al final ya no tenía nada que perder. Tomó una decisión firme. Esta vez, definitivamente sería feliz. Con esa resolución, Titiana se bebió la copa de un trago. Mientras el líquido hacía efecto, recordó las palabras del hombre que la ayudó. Él le había deseado felicidad y le había hecho una promesa. Mientras caía a través del tiempo, Titiana se aferró a esa nueva esperanza. De repente, un grito furioso la trajo de vuelta a una cruda realidad. Era una voz familiar, cargada de una ira que conocía demasiado bien. Había regresado a su miserable pasado, frente al hombre que la atormentaba. Pero esta vez, el miedo había sido reemplazado por una furia incontenible. Y en lugar de someterse, Titiana respondió al abuso con un golpe. En medio de la rabia, un recuerdo fugaz apareció en su mente. Era la mano de su madre en su lecho de muerte, su último consuelo. Con lágrimas de gratitud, Titiana le agradeció al cantinero por la segunda oportunidad. Se dio cuenta de que solo ella podía forjar su propia felicidad. Y con esa resolución, dio el primer paso hacia su nueva vida. Mientras tanto, el cantinero recordaba la promesa que ella le hizo. Titiana partió en un largo viaje, con la intención de volver para agradecerle. Finalmente, llegó a la dirección que le habían indicado. Sin embargo, el lugar no era para nada lo que esperaba. Entonces comprendió el increíble regalo que el cantinero le había hecho.
con cierta vacilación, llamó a la puerta principal, pero del otro lado solo la recibió el más absoluto silencio. La puerta se abrió sola y la curiosidad la impulsó a mirar dentro. De repente algo cayó desde el piso de arriba, golpeándola ligeramente. Molesta, se preguntó quién estaría arrojando basura en su nuevo edificio. Decidida a confrontar al responsable, subió las escaleras con furia, pero al llegar arriba, lo que encontró la dejó completamente paralizada. Superada la sorpresa, Titiana reaccionó con una furia inesperada. El joven la miró, completamente desconcertado por el ataque. De repente, un aroma familiar llenó el ambiente. El hombre se incorporó, igual de sorprendido que ella. Pero al verlo bien, fue Titiana quien quedó realmente impactada. Había algo en su rostro que no podía ignorar. El inconfundible cabello rosado le trajo un recuerdo a la mente. Se dio cuenta de que se parecía a una versión joven de su maestro. Tras la caótica introducción, intentaron aclarar las cosas. Él revisó la escritura del edificio, dudando de su autenticidad. Titiana le exigió que le entregara la propiedad que ahora era suya. Su postura era firme, no aceptaría un no por respuesta. Ella lo llamó por su nombre, Yuri Esrenche. Él la escuchó en silencio antes de dar su respuesta, pero con una sonrisa, Yuri se negó, afirmando que era su hogar. Titiana se horrorizó al ver el estado desastroso del lugar. A pesar de todo, ella sostenía la escritura que la acreditaba como dueña. Yuri la miró con una confianza que la desconcertó por completo. De repente, una duda increíble asaltó la mente de Titiana. La actitud despreocupada del joven solo aumentaba su frustración. Ella recordaba al maestro como alguien serio, no como el joven frívolo que tenía delante. Decidida, Titiana se preparó para hacer una pregunta clave. La pregunta lo tomó tan por sorpresa que escupió su bebida. Él reaccionó con incredulidad, negando la acusación de ser un mago. Yuri se recompuso, avergonzado por su reacción exagerada. Titiana lo observó en silencio, esperando una respuesta más clara. Al ver el lugar, ella empezó a sacar sus propias conclusiones sobre su vida. La conversación se volvió tensa, con acusaciones mutuas de mala educación. Cansada de rodeos, Titiana decidió explicar el motivo de su visita. Sus palabras finalmente captaron toda la atención de Yuri. Yuri explicó su precaria situación, describiéndose como un hombre sin posesiones. Su expresión transmitía la seriedad de sus palabras. Titiana escuchó y pareció comprender la difícil situación del joven. Ante la desesperación de Yuri, ella le hizo una propuesta audaz e inesperada. La idea de abrir una floristería lo tomó por sorpresa, dejándolo pensativo. El joven no podía creer los detalles de la oferta que le estaban haciendo. Aún incrédulo, Yuri cuestionó la lógica detrás de un plan tan peculiar. Pero Titiana tenía una respuesta, revelando el público objetivo de su negocio. Ella se presentó con total confianza. Titiana reveló que tenía un plan de éxito infalible para esta nueva vida. Su estrategia se basaba en el futuro, una era dorada para el imperio. Con la prosperidad, el lujo se volvería una necesidad para la gente, y después de todos los lujos, la gente empezaría a comprar flores masivamente. Su objetivo no eran las flores, sino el dinero, una estrategia que ya había sido probada. Con una confianza arrolladora, Titiana le pidió que simplemente confiara en ella. Desesperada, Titiana ofreció pagar el alquiler para calmar sus dudas. A Yuri le divirtió la reacción de la joven. De repente, ella se dio cuenta de que vivirían juntos. Él se acercó disfrutando de la sorpresa de Titiana. La revelación la dejó completamente atónita. Yuri entonces le preguntó si no sentía peligro al estar con él. Ella, nerviosa, explicó que confiaba en él por pura intuición. Luego intentó desviar el tema con una sonrisa astuta. Se inclinó hacia atrás, resignada. Decidió aceptar que, de todos modos, su plan era una locura. Yuri se quedó pensativo por un momento. Una leve sonrisa apareció en su rostro.
Él compartió su cínica opinión sobre la confianza en los seres queridos. Y con eso, Yuri Estranger aceptó el trato. Titiana no pudo contener su alegría. Su plan había funcionado. Yuri finalizó el acuerdo con un gesto elegante. Él se presentó formalmente a Titiana aceptando su propuesta. Titiana, llena de emoción, correspondió con entusiasmo. Con su nuevo plan en marcha, su determinación se renovó. Ella decidió que buscaría al maestro una vez más. Mientras tanto, en otro lugar, la noche trajo consigo un misterio. Yuri examinaba la escritura de propiedad, notando algo extraño. Se dio cuenta de que, inexplicablemente, existían dos copias idénticas. De repente, recibió un mensaje urgente. Le informaron que el círculo mágico de la Torre de los Magos se había roto. El mensajero suplicó el regreso del archimago Yuri. Sin embargo, el joven mago reaccionó con total indiferencia. De vuelta con Titiana, ella propuso que comenzaran por limpiar el lugar. Cansado de la idea, Yuri decidió usar un atajo mágico. Con un simple chasquido, dejó todo impecable al instante. Él reflexionó sobre su posición única como el único archimago de su tipo en el imperio. Algo sobre Titiana lo estaba inquietando profundamente. Recordó el extraño flujo de maná que había sentido. Estaba convencido de que ella estaba conectada al incidente de la torre. Consideró sus opciones, pero expulsarla sería un fastidio. Decidió que sería más fácil mantenerla cerca y vigilarla él mismo. Tiempo después, ambos comenzaron a trabajar juntos en la nueva tienda. Yuri decidió abandonar las formalidades, sorprendiéndola por completo. La repentina familiaridad la dejó completamente desconcertada. Él explicó que solo había seguido su ejemplo, creyendo que a ella no le importaba. Titiana no supo cómo responder a su lógica. Yuri entonces usó su expresión más encantadora, la cual fue demasiado efectiva. A Titiana le costaba acostumbrarse a su nueva dinámica. A pesar de la extraña situación, compartieron un momento de calma. Él le ofreció café, actuando con una amabilidad que la desarmaba. Yuri le sirvió el té y Titiana lo recibió con gran entusiasmo. Ella comentó que el sabor era incluso mejor que de costumbre. La joven disfrutó cada sorbo, genuinamente complacida. Yuri aceptó el cumplido sobre sus habilidades con una sonrisa. Titiana estaba claramente de un humor excelente ese día. Llenos de energía, se dirigieron juntos al mercado de flores. Ella ya hacía planes entusiastas para cultivar sus propias flores. Entonces, Titiana le indicó que no debía preocuparse por el dinero. Con una sonrisa, reveló una bolsa repleta de monedas de oro. Yuri quedó completamente sorprendido por la repentina fortuna. El dinero era el premio de un billete de lotería que ella había comprado. Él le preguntó, incrédulo, si acaso había ganado la lotería. Sin embargo, la idea lo dejó pensativo y un poco desconfiado. Yuri decidió no insistir y simplemente observar sus acciones por ahora. Con el dinero asegurado, Titiana anunció su extravagante plan de compra. Ella explicó su plan con entusiasmo, dejando a Yuri momentáneamente sin palabras. El joven cuestionó la necesidad de tantos materiales para su idea. Titiana, sin embargo, estaba completamente segura de lo que hacía. Llegaron a una floristería llamada Principito. Dentro, una rara y hermosa rosa azul captó su atención. Ambos quedaron fascinados por el inusual color de la flor. Yuri admiró su belleza, completamente cautivado. Era una idea simple, pero revolucionaria. Titiana explicó el método: teñir rosas blancas con tinta azul. En el futuro, estas flores serían muy codiciadas por su belleza única, y la persona que las introdujera primero haría una inmensa fortuna. Ella sabía que este era un producto para tiempos de prosperidad, un éxito garantizado. Cuando él preguntó de dónde había aprendido eso, ella dio una respuesta pícara. Yuri entonces tuvo otra pregunta para Titiana, que parecía agotada. Él señaló la enorme cantidad de rosas blancas que habían comprado. Titiana estaba llena de energía.
emocionada por la enorme tarea que tenían por delante. Yuri, sin embargo, no compartía en absoluto su entusiasmo, y así el largo y arduo proceso de teñir las flores finalmente comenzó. Tiziana trabajó diligentemente, concentrada en transformar cada rosa blanca, pero el proceso era agotador, y no todas las flores absorbían el tinte correctamente. Al ver su cansancio, Yuri le ofreció una taza de té para que se calmara. Ella insistió en que estaba bien, pues sabía que dirigir un negocio requería un gran esfuerzo. Sus palabras lo dejaron pensativo mientras observaba su inquebrantable determinación. Tiziana aceptó que, con un método tan manual, algunos fracasos eran inevitables. Él admitió, para sus adentros, que en su lugar ya se habría rendido. La confesión del joven la tomó por sorpresa. Yuri entonces le recordó que un mago podría terminar ese trabajo en un instante. Su mirada revelaba una profunda convicción en sus palabras. Se ofreció a encargarse de todo el trabajo pesado, recordándole que era su asistente. Tiziana se quedó sin palabras ante su inesperada propuesta. Yuri la observó, confundido por su repentino silencio. Ella permaneció quieta, procesando la generosa oferta del joven. Él admitió que sentía un poco de envidia de su dedicación. Tiziana cambió de tema, mencionando la rutina diaria de Yuri. Ella comparó su simple hábito con su propia pasión, y el comentario alegre lo tomó por sorpresa. El joven mago se sintió un poco nervioso ante sus palabras. Avergonzado, Yuri se levantó, intentando cambiar el ambiente. Intentó volver al trabajo, pidiendo las rosas para continuar. De repente, Yuri la llamó por un apodo, sorprendiéndola por completo. Tiziana cuestionó la repentina familiaridad del joven mago. Tras un momento, Tiziana le dio permiso para usar el apodo. Ese nombre le trajo recuerdos de personas muy queridas de su pasado. Un momento de tranquila reflexión pasó entre los dos. Días después llegó el gran día de la inauguración de la florería. Ella recibió a su primer cliente con un entusiasmo desbordante, lista para cambiar su destino. Tiziana recibió a su primer cliente con un entusiasmo desbordante. El hombre, sin embargo, pareció desconcertado por la enérgica bienvenida. Su apariencia era impecable y refinada. De repente, una extraña sensación de familiaridad invadió a Tiziana. Se quedaron mirándose, ella en shock y él confundido. A pesar de todo, ella mantuvo su brillante sonrisa de bienvenida. La escena se sentía extrañamente repetida en su mente. La expresión de desconcierto del hombre no cambió. La sensación de haber vivido ese momento antes era abrumadora. Finalmente, Tiziana rompió el silencio, incapaz de contener su duda. La tensión entre los dos era palpable. La historia retrocedió unas horas a la mañana de la inauguración. Yuri la había despertado con el aroma de un desayuno recién hecho. Él había preparado un plato abundante para darle energías para el gran día. Sin embargo, a Tiziana no le agradó en absoluto la idea de comer ensalada. A pesar de sus quejas, Tiziana se dispuso a comer la ensalada que Yuri le preparó. Ella comió en silencio, aún molesta por la situación. De repente, Tiziana notó unos pétalos azules esparcidos por el suelo. Yuri explicó que los había usado para adivinar la fortuna. Ella explotó de ira al saber que él había usado las flores que ella fabricó. El joven no parecía entender el motivo de su enojo. En lugar de disculparse, Yuri se preparó para revelar el resultado. Él le aseguró que la predicción indicaba que algo bueno sucedería ese día. Con esa promesa, Yuri se despidió alegremente para ir al mercado. Sola, Tiziana reflexionó sobre las palabras del joven. La idea de que algo bueno ocurriría le devolvió la esperanza. Poco después, un hombre elegantemente vestido apareció en la puerta. Tiziana se quedó completamente paralizada al verlo. La mirada del hombre era fría y penetrante. Él le preguntó quién era, sin mostrar ningún indicio de reconocerla. Tiziana se presentó como la dueña de la tienda, pero el hombre pareció dudar. Él la observó con una expresión indescifrable. Su atención se centró en las flores azules, un producto único. Con entusiasmo,
ella promocionó las flores como un producto original y hermoso. La emoción de Titiana contrastaba con la fría indiferencia del cliente. El hombre la interrumpió bruscamente, confundido por su actitud. De repente, Titiana comprendió que él no estaba allí por las flores, sino por Yuri. Notó el parecido entre el cliente y Yuri y supuso que podrían ser hermanos. Pero su análisis no se detuvo ahí. Percibió en él un aire de autoridad que le recordaba más al dueño del edificio. Impaciente, el hombre consultó la hora en su reloj. Al verlo darse la vuelta para marcharse, Titiana entró en pánico. Desesperada, lo detuvo físicamente, insistiendo en que se quedara. Su sonrisa forzada apenas ocultaba su creciente desesperación. La audacia de Titiana solo consiguió irritarlo aún más. El hombre se detuvo, sorprendido por su repentina audacia. Él la evaluó con una mirada seria, sin entender sus intenciones. Titiana cambió de táctica y comenzó su improvisado discurso de ventas. Le presentó los arreglos florales como la solución a un problema. El ambiente de la tienda se llenó de una tensión expectante. Ella tomó una sola rosa azul para demostrar su punto. De repente, él la reprendió por su actitud complaciente, revelando su aguda visión para los negocios. El hombre la confrontó directamente, usando la flor como un ejemplo de su error. Sin embargo, Titiana se sintió inspirada por el desafío. Le propuso una idea atrevida, que él mismo sirviera de publicidad para sus flores. Ante su escepticismo, ella le ofreció una alternativa más sutil. Titiana le colocó una rosa azul en la solapa. El hombre se sorprendió al admitir que le quedaba bastante bien. Ella no pudo contener su alegría por el éxito de su plan. El cliente se quedó sin palabras, visiblemente desconcertado por la situación. Su mirada se endureció al ver a la persona que acababa de llegar. Detrás de él, Yuri apareció con una sonrisa radiante, ajeno a la tensión. Titiana le avisó que tenía un cliente, y el joven se sorprendió al verlo. El visitante le recriminó a Yuri su presencia en ese lugar. Continuó su sermón con una expresión severa. Le insistió en que volviera a casa para evitar más discusiones. Yuri respondió a la orden con una sonrisa desafiante. La reacción del joven dejó al hombre completamente desconcertado. Ignorando al visitante, Yuri se dirigió a Titiana con amabilidad. Luego la rodeó con su brazo, tomándola por sorpresa. El hombre observaba la escena en silencio, con una mirada indescifrable. Titiana se sintió atrapada en medio de la tensión entre ambos, pero Yuri simplemente actuó con naturalidad, como si nada pasara. Confundida, Titiana solo pudo aceptar la extraña situación. Sus palabras resonaron en su mente, dejándola con más preguntas que respuestas. Tras la tensa confrontación, el carruaje del hombre finalmente se marchó. En otro momento, Yuri recibió un informe sobre alguien que no planeaba regresar. El mayordomo se dirigió a él formalmente, pero fue interrumpido. Yuri insistió en que usara su apellido completo, Esrenche. De repente, una inquietante comprensión lo golpeó. La rosa azul en su solapa era idéntica a la del otro hombre. Sus pensamientos volvieron al presente, a la florería. Allí, en su pequeña tienda, un nuevo problema los esperaba. Yuri y Titiana miraron los ramos sin vender. Las ventas de las flores especiales no iban como Titiana había esperado. Ella se sintió decepcionada por la falta de interés del público. Yuri se dio cuenta de que necesitaban una estrategia más activa. La repentina determinación de su socio la tomó por sorpresa. Sin embargo, él cambió de tema hábilmente, ofreciéndose a preparar la cena. Yuri se adelantó a sus palabras, dejándola frustrada y sin poder replicar. Yuri preparó una sencilla cena de pasta para ambos. Durante la comida, Titiana decidió que no podían seguir esperando. Con una repentina determinación, propuso que comenzaran su plan al día siguiente. Yuri se sintió abrumado al pensar en la cantidad de flores que debían transportar, pero Titiana ya tenía una solución práctica para ese problema. La eficiencia de su socia le pareció encantadora al joven. Su producto estrella, las rosas azules,
estaba listo para la venta. Al día siguiente llevaron su plan a la acción en la plaza de la ciudad. Su puesto no tardó en captar la atención de dos mujeres que pasaban. Al principio, quedaron maravilladas por la belleza de las flores, pero pronto su atención se desvió hacia el atractivo vendedor. Intrigadas por el joven, decidieron acercarse a él. Una de ellas le preguntó tímidamente qué estaba vendiendo. Yuri les mostró las flores, dejando a las clientas aún más impresionadas. Su encanto natural parecía ser la clave para su primera venta. Titiana llegó corriendo, llena de energía para empezar el día de ventas. Para su sorpresa, Yuri ya estaba atendiendo a su primera clienta. El joven florista cautivaba a todos con su amable sonrisa. Las hermosas flores eran solo una parte de su estrategia. Titiana se dio cuenta de que el atractivo de Yuri era su mejor herramienta de marketing. Con una excusa, se aseguró de que él permaneciera a la vista de todos. La estrategia funcionó y atrajo la atención de la multitud. Los transeúntes no podían evitar mirar hacia su puesto. Las rosas azules eran un espectáculo único y codiciado. La clienta recibió su ramo, completamente encantada. La primera venta fue un éxito rotundo. Sin embargo, a Titiana le preocupaba el ritmo de las ventas. Le recordó a Yuri que debían vender todas las flores antes de que se marchitaran. Cerca de allí, escucharon a otra clienta quejarse de su compra en otro lugar. De repente, unos nobles llegaron preguntando por un joven de cabello rosado. La llegada de un noble interrumpió la venta, causando sorpresa y molestia. Yuri se movió rápidamente para mediar en la tensa situación. Titiana observó la escena, desconcertada por el repentino giro de los acontecimientos. El hombre que los buscaba parecía estar en un estado lamentable. De vuelta en el puesto, Titiana tuvo una idea brillante para un nuevo producto. Su propuesta tomó por sorpresa a un confundido Yuri. Ella le sugirió crear accesorios con las flores para atraer más clientes. La idea de Titiana pareció convencerlo por completo. El nuevo accesorio fue un éxito instantáneo entre ellos. Justo en ese momento, una clienta potencial se acercó, atraída por la novedad. La mujer estaba interesada en los ramos de rosas azules. La petición de la doncella los dejó absolutamente atónitos. No podían creer lo que acababan de escuchar. La doncella recordó haberle regalado una de sus rosas a su señora, Lady Morph. La belleza de las flores azules había cautivado por completo a la noble dama. La doncella hizo un pedido increíble: 1000 tallos de rosas azules. La propuesta era tan exagerada que Titiana no pudo evitar reír. Yuri, aunque abrumado, agradeció profusamente por la venta masiva. Gracias a ese pedido, agotaron todas sus existencias esa noche. Mientras tanto, en el palacio, un mayordomo recibió a un visitante. El recién llegado era Eugene Schrench, quien entró con semblante serio. Una mujer de la nobleza lo esperaba con un aire de superioridad. La princesa Sabina le recordó a Eugene su obligación de obedecerla. El conde escuchó el regaño en silencio, manteniendo la compostura. Satisfecha, la princesa cambió de tema para compartir una noticia. Le contó sobre un joven de cabello rosado que una de sus doncellas había visto. Sabina llegó a una conclusión triunfante. Debía ser Yuri Schrenche. La conversación sobre el paradero de Yuri continuó. La princesa insistió, segura de que Eugene también sospechaba lo mismo. La mención de su hermano menor dejó a Eugene visiblemente preocupado. La princesa Sabina se deleitó con la angustia de Eugene, mencionando a Yuri Schrenche. Eugene permaneció en silencio, sopesando las palabras de la princesa. Ella continuó presionándolo sin darle tregua. Sabina lo confrontó directamente, cuestionando por qué fingía ignorancia sobre su hermano. El conde mantuvo la compostura, sin revelar ninguna emoción. Sin decir más, Eugene se preparó para marcharse. Se retiró del palacio, con la mente en otra parte. Su partida marcó el final de una tensa conversación. Mientras tanto, en la floristería, los clientes estaban maravillados con las rosas azules. Titiana sonrió con orgullo, atribuyendo el éxito a la
magia de la naturaleza. El rumor sobre las flores se había extendido gracias a la fiesta en la mansión Morph. El resultado fue un éxito rotundo. Todo se había agotado. Yuri y Titiana celebraron su increíble éxito con entusiasmo. Después de un largo día de trabajo, Titiana decidió que era hora de descansar. Pero justo cuando se iba, algo llamó su atención. Titiana se asomó con cautela. Un visitante inesperado había llegado. Era el hermano de Yuri, el conde Eugene Srenche. El conde se dirigió directamente a ella, dejándola sin palabras. Titiana no entendía la razón de su visita. La repentina tensión de la situación la abrumó por completo. Entonces, el conde le hizo una oferta. Puso una pesada bolsa sobre la mesa, confundiendo a Titiana. Explicó que era el pago por una simple rosa. Ella recordó de inmediato la flor que le había dado anteriormente. La cantidad de dinero era tan exorbitante que la dejó en shock. Eugene insistió, calificándolo como una inversión en su negocio. A pesar de la explicación, a Titiana le parecía una locura. Pero el conde no había terminado y le ofreció otro regalo. Dijo que era un agradecimiento por un favor que ella no recordaba haber hecho. Titiana se molestó al darse cuenta de que él intentaba comprarla. Entonces, Eugene reveló la verdadera razón de su visita. Le pidió que vigilara a su hermano, Yuri. La extraña petición tomó a Titiana por sorpresa. Ella no podía entender a qué se refería. Se preguntó si todo era por su puesto de flores. Titiana sintió que él estaba cruzando un límite. Se negó a ser utilizada para controlar a Yuri. Sin embargo, le exigió una razón que pudiera aceptar. El hombre consideró sus siguientes palabras con cuidado. Titiana esperó su explicación. Finalmente, Eugene decidió contarle la verdad. Su historia comenzó en el pasado. Describió a su hermano Yuri como un genio natural. Titiana comenzaba a entender la situación que él describía, pero ese talento, explicó él, también trajo consecuencias negativas. Eugene explicó que no todos los que rodeaban a Yuri tenían buenas intenciones. El inmenso talento de su hermano le había causado un gran sufrimiento. Titiana escuchaba la historia, cada vez más preocupada. Con pesar, Eugene confesó que se sentía como un extraño para su propio hermano. Él creía no tener derecho a decirle nada a Yuri. Por eso, le suplicó a Titiana que lo escondiera, revelando su profunda angustia. Titiana reflexionó sobre sus propias tragedias familiares. Ella entendía perfectamente la complicada situación de los hermanos. Eugene esperó su decisión con una mirada seria. Titiana accedió a pensar en su petición, lo cual fue un alivio para él. Pero antes de irse, Eugene tenía una última cosa que revelar. La nueva información la tomó completamente por sorpresa. El hombre se preparó para presentarse formalmente. Con calma, reveló su verdadera identidad. Titiana quedó absolutamente estupefacta al descubrir quién era él en realidad. El hombre se presentó de nuevo, esta vez con toda formalidad. Reveló sus impresionantes títulos. Jefe de la casa Srenche y dueño de su compañía. Su poder y riqueza eran evidentes en toda la capital. Finalmente reveló su nombre, Eugene Srenche. La mente de Titiana simplemente se negó a procesar la información. El apellido Srenche la golpeó con la fuerza de una revelación. El impacto de la verdad la dejó sin palabras. Titiana luchaba por asimilar la increíble noticia. De repente, un oscuro recuerdo del futuro emergió en su mente. Se dio cuenta de que conocía ese nombre por una razón terrible. Recordó el rumor que circuló en sus vidas pasadas sobre su trágico destino. En sus vidas anteriores, el conde de Srenche era solo un nombre en los chismes. En aquel entonces, los problemas de un extraño no le importaban en absoluto. Ella tenía suficientes problemas propios de los que preocuparse. Creía que el destino de ese hombre no tenía nada que ver con el suyo, pero el destino, al parecer, tenía otros planes para ella. El hombre del rumor estaba justo frente a sus ojos, hablando con ella. Titiana recordó que él nunca había mostrado signos de estar enfermo. La idea de que su futuro fuera tan sombrío la tomó por sorpresa. Yuri, por su parte,
no entendía la extraña reacción de la joven. Ella se sintió impotente, pensando que no podía hacer nada para cambiar su futuro. Su repentina y extraña preocupación lo dejó completamente confundido. Rápidamente, Titiana intentó explicar su extraño comentario. Insistió en que simplemente se preocupaba por la salud en general. Yuri la escuchó, todavía un poco desconcertado por sus palabras. Sin embargo, su sinceridad pareció conmoverlo. El joven encontró su peculiar forma de ser bastante interesante. Finalmente, él aceptó su consejo con una cálida sonrisa. Después de que Yuri se fue, la habitación quedó en silencio. Titiana se quedó sola con sus pensamientos y la terrible premonición. Una voz familiar lo llamó en la oscuridad de la noche. Era su hermano, quien finalmente había encontrado a Yuri. Yuri lo recibió con una sonrisa despreocupada, como si nada pasara. Pero su hermano no estaba de humor para juegos. Su frustración era evidente. El joven mago parecía no tomar en serio la advertencia. Su hermano comenzó a sermonearlo, preocupado por sus acciones. Lo acusó de arrastrar a una persona inocente a su egoísmo. El hombre pareció agotado por la actitud desafiante de Yuri. Sin embargo, la expresión del joven mago cambió de repente. Entonces se reveló la verdadera y peligrosa razón de la visita. La preocupación era que Titiana, su empleadora, pudiera verse involucrada. La situación era tan estresante que a ella se le quitó el antojo de dulces. Su hermano le suplicó a Yuri que volviera a casa, ofreciéndole protección, pero el mago permaneció en silencio, contemplando la noche. Yuri entonces le recordó a su hermano su propia conexión con aquella mujer. El hermano de Yuri procesó las palabras del mago con seriedad. Yuri rechazó la oferta, afirmando que todos estarían mejor sin él. Luego le hizo una última petición: que dejaran en paz a Titiana. Con su decisión tomada, Yuri observó a su hermano marcharse. El mago se quedó solo en la quietud de la noche. Su mente, sin embargo, estaba lejos de estar tranquila. Aún no había descifrado por completo el círculo mágico, pero encontró un detalle clave. La forma en que el hechizo estaba escrito le resultaba extrañamente familiar. Una revelación impactante comenzó a tomar forma en su mente. Se dio cuenta de que probablemente él era el único que escribía círculos mágicos de esa manera. Esto lo llevó a una pregunta inevitable. ¿Había sido él quien lanzó ese hechizo? Confundido, Yuri intentó recordar algo que le diera una pista. Caminó de regreso a la floristería Little Prince. Al llegar, su expresión se tornó seria. En el interior, Titiana lo vio entrar, sorprendida por su aparición. Al regresar, Yuri se encontró a Titiana despierta y le hizo una pregunta con entusiasmo. Él intentó dar una excusa sobre estirarse, pero ella no pareció creerle. El joven se puso nervioso, atrapado en su pequeña mentira. De repente, la atención de Yuri se desvió hacia un detalle en el rostro de ella. Con una sonrisa, él le señaló una mancha de pintura en la nariz. Avergonzada, Titiana intentó limpiarse la cara. A Yuri le divirtió la escena y soltó una carcajada. Más tarde, el ambiente alegre se disipó cuando Yuri se encontraba afuera. De repente, notó que alguien se acercaba a la entrada de la tienda. La llegada de una mujer lo tomó completamente por sorpresa. Con una explosión de alegría, la mujer corrió directamente hacia él. Ella lo abrazó con fuerza, llamándolo su adorable archimago. Yuri quedó paralizado, completamente desconcertado por el repentino afecto. Titiana observaba la escena, igual de confundida y sorprendida. Pero la mujer rubia sonreía, como si todo fuera perfectamente normal. Titiana sintió una familiar sensación de aislamiento, pero ver a aquella mujer con Yuri le trajo una pregunta dolorosa. Recordó la desesperación, el deseo de no volver a ver ese rostro nunca más, y sin embargo allí estaba, justo frente a ella. La mujer sostenía a Yuri, y él parecía sonreírle de vuelta. Yuri se interpuso de inmediato, preocupado por Titiana, y le preguntó si estaba bien. Puso una mano en su hombro, sugiriendo que entraran para hablar. Su expresión era tranquila, pero decidida.
La mujer rubia estalló en furia, incrédula de que él defendiera a Tiziana. Yuri simplemente levantó la mano. Con un simple gesto, usó su magia para alejarla. Su mensaje fue claro. Ella no era bienvenida allí. Una vez que la mujer se fue, Yuri finalmente soltó un suspiro. Se giró hacia Tiziana, listo para explicar. Pero entonces se detuvo. La vio parada allí, silenciosa e inmóvil. Una lágrima solitaria escapó de su ojo, revelando el dolor que había estado conteniendo. Yuri se sorprendió al ver su dolor. Preocupado, el joven le preguntó qué había sucedido. De repente, Tiziana comprendió algo importante. Yuri esperó su respuesta, confundido por su reacción. Ella intentó restarle importancia, recordando lo que había pasado una hora antes. En su tienda, Tiziana había estado tranquila momentos antes. Entonces, la princesa Sabina llegó con una exigencia arrogante. Su acompañante intentó intimidar a Tiziana para que aceptara. Le exigieron que se arrodillara en señal de gratitud, pero Tiziana no se dejó impresionar por su estatus. Con una calma calculada, se preparó para dar su respuesta. La princesa recordó su verdadera motivación, la rivalidad con la casa Morphe. Su plan era acaparar todas las flores para perjudicar a su enemiga. La injusticia de la propuesta hizo que Tiziana perdiera la compostura. Le gritó que su tienda no existía solo para servir a la familia imperial. La princesa Sabina no podía creer la audacia de la respuesta. Llena de ira, la confrontó directamente por su insolencia. Tiziana sintió la presión de la amenaza de la realeza. Sabía que la princesa tenía el poder de arruinarla con facilidad. A pesar del miedo, la joven se mantuvo firme en su decisión. Con una reverencia, Tiziana explicó su deseo de servir a quienes realmente necesitaban sus productos. La respuesta inesperada dejó a la princesa completamente desconcertada. Tiziana terminó su explicación, manteniendo su postura respetuosa. El rostro de Sabina se ensombreció al comprender el claro desafío. La princesa estalló, amenazando con destruir su negocio al día siguiente. Pero su furia creció y exigió su ruina para ese mismo día. De vuelta en el presente, Tiziana terminó de relatarle el enfrentamiento a Yuri. Yuri escuchó en silencio, mientras ella suspiraba agotada por el recuerdo. Entonces, Tiziana recordó cómo la princesa había reaccionado al ver a Yuri. Le preguntó si habían salido, provocando una reacción de pánico en el joven. El joven desvió la mirada, visiblemente incómodo con la pregunta. Tiziana se quedó en silencio, confundida por su reacción. Para desviar la atención, Yuri expresó su preocupación por ella. Aclaró que le preocupaban más sus sentimientos que el incidente en sí. Ella insistió en que ni siquiera ella entendía por qué había reaccionado así. La frustración de Tiziana finalmente estalló, reclamándole por su insistencia. Un tenso silencio se apoderó de la habitación tras su arrebato. Con cansancio, ella le advirtió que su insistencia podría alejar a la gente. Finalmente, Yuri aceptó sus términos y decidió dejar el tema. Poco tiempo después, la calma se había desvanecido por completo. Yuri le presentó a Tiziana un informe con noticias alarmantes sobre las ventas. Tiziana no necesitó explicaciones para saber quién era la culpable. Las cifras en el papel confirmaban la magnitud del ataque. Yuri le explicó que Sabina había revelado su método secreto a la competencia. La furia de Tiziana se transformó en una fría determinación de venganza. Yuri admitió que Tiziana tenía razón sobre la situación. Ella ignoró su disfraz y exigió saber los detalles del plan de Sabina. Yuri reveló el alcance de la competencia. Rosas de todos los colores inundaban el mercado. Mientras el joven teorizaba, Tiziana evaluaba la gravedad del problema. A pesar de la situación, Yuri le entregó las flores con confianza. Al sostenerlas, Tiziana comprendió la verdadera magnitud del desafío, pero en lugar de desesperarse, una idea brillante iluminó su rostro. Inspeccionó el trabajo de sus rivales, buscando una debilidad para contraatacar. Yuri admitió su inquietud, pues no esperaba una crisis tan pronto. El joven suspiró,
resignado a enfrentar la difícil situación, pero la sonrisa confiada de Titiana le indicó que ya tenía un plan. Los engranajes de una nueva era en la floristería comenzaron a girar. Su solución era simple pero revolucionaria: una rosa arcoíris. Yuri quedó completamente maravillado ante la increíble creatividad de Titiana. Su invención desató una nueva moda entre los nobles por las flores teñidas. El éxito de las rosas arcoíris trajo una inmensa prosperidad a los comerciantes. Titiana se deleitaba con la visión de riqueza y gloria que se acercaba. Yuri, sin embargo, se sentía preocupado por la situación con la princesa. Sus palabras tomaron a Titiana por sorpresa. Él recordó lo mucho que ella había sufrido en el pasado. Titiana se quedó pensativa por un momento. La joven procesó la genuina preocupación de su compañero. Dentro del carruaje, el ambiente se tornó más serio. Ella le aseguró que ya no permitiría que nadie la insultara. Además, le explicó a Yuri que existía algo llamado ética empresarial. El carruaje continuó su camino hacia su destino. Al llegar, Titiana miró por la ventana con entusiasmo. Descendió del carruaje con determinación, mientras Yuri la observaba. A pesar de la confianza de Titiana, Yuri no podía evitar sentirse inseguro. Pero al llegar al mercado, fueron recibidos calurosamente por los comerciantes. Titiana, radiante, animó a los otros comerciantes a diversificar sus productos. Yuri se quedó perplejo ante la actitud de la joven. No entendía cómo ella había logrado tanta cercanía con todos tan rápido. La alegría de los comerciantes era una prueba del éxito de su enfoque. Con una sonrisa, ella le demostró que su visión de ellos estaba equivocada. Titiana entonces le explicó su filosofía sobre la prosperidad mutua. Yuri escuchó en silencio, procesando sus palabras. Ella lo observaba, segura de que su método era el correcto. El joven comenzó a ver las cosas desde una nueva perspectiva. Gracias a ella, el mercado de flores, antes en decadencia, ahora prosperaba. Titiana sabía que el éxito compartido era la clave para un futuro duradero. Su sabiduría y generosidad lo conmovieron profundamente. De repente, uno de los comerciantes le hizo una propuesta inesperada. Le sugirieron cultivar sus propias flores, pero ella se preocupó por la falta de espacio. La solución llegó de inmediato: usar el terreno baldío. La idea la dejó en shock. La conmoción inicial de Titiana se transformó rápidamente en una risa divertida. La nueva posibilidad desató un torbellino de ideas en su mente. Se imaginó un futuro próspero, donde las flores eran solo el comienzo. Sus ambiciones crecieron, considerando incluso la idea de abrir un restaurante. Entonces, un pensamiento sobre Yuri y su talento para el café la inspiró. La idea de combinar una floristería con una cafetería le pareció perfecta. En su imaginación, Yuri le ofreció su apoyo incondicional para lograrlo. La calidez de ese pensamiento la conmovió profundamente. Yuri notó su mirada perdida, pero Titiana disimuló rápidamente. Por un instante se quedó observándolo, analizando sus palabras. Recordó el aliento que él le había dado en el pasado. Él le había asegurado que tenía innumerables opciones frente a ella. De repente, Yuri pareció confundido por su propia amabilidad. Su extraña pregunta la dejó completamente desconcertada. Pero entonces, una idea cruzó su mente al notar un curioso parecido. Yuri se quedó perplejo por la repentina observación de Titiana. El joven procesó sus palabras en silencio, pensativo. De repente, algo más captó la atención de Titiana. Ella señaló a unas personas, pero Yuri no entendía su preocupación. Él se giró, siguiendo la mirada inquieta de la joven. Al reconocer el peligro, Yuri reaccionó al instante para ponerla a salvo. Aterrizaron a salvo a una distancia prudente. El escape repentino los dejó a ambos un poco aturdidos. Titiana le exigió una explicación sobre sus perseguidores. Él se preparó para responder la difícil pregunta de la joven. Sin embargo, la sugerencia de ella lo dejó completamente en shock. Yuri se imaginó en una posición que claramente no le agradaba. Él
No podía creer que ella dijera eso después de verlos huir. Su tono se volvió serio al recordar su situación. Titiana no lograba comprender el repentino cambio de humor de Yuri. Yuri comenzó a sincerarse sobre su pasado y su soledad. Titiana escuchó sus palabras, visiblemente conmovida. La conversación continuó mientras viajaban en el carruaje. Ella intentó razonar con él, pero Yuri se mostró reacio. El joven se mantuvo terco en su posición. A pesar de su actitud, Titiana le ofreció una sonrisa amable. Su inesperada amabilidad pareció sorprenderlo. Ella recordó su propio pasado, una época en la que no tenía control sobre su vida. Se había prometido vivir bajo sus propios términos, sin esperar el apoyo de nadie. Yuri la escuchó atentamente, comprendiendo su determinación. Titiana le agradeció por ser la primera persona en animarla. Sus sinceras palabras parecieron afectarlo profundamente. El joven se sintió un poco avergonzado por el cumplido. El ambiente cambió cuando Titiana lo miró con seriedad. Yuri explicó que volver a la torre le recordaría su doloroso pasado como mago. Para ella, él solo había sido una herramienta conveniente. Yuri se disculpó con Titiana por su reacción exagerada. Sus pensamientos lo transportaron a un recuerdo doloroso. En el pasado, la princesa Sabina expresó su molestia de forma violenta. El ramo de flores cayó al suelo como un claro gesto de rechazo. A pesar de la humillación, el joven recogió las flores. Él mantuvo la compostura frente a la furia de la princesa. Sabina, sin embargo, no había terminado con sus reclamos. El hombre suspiró, agotado por la situación. Más tarde, la princesa descargó su frustración en su habitación. Sus acciones no pasaron desapercibidas y fue confrontada. La joven se encontró en medio de una reprimenda familiar. Su padre le advirtió sobre las consecuencias políticas de sus actos. Le exigieron que cuidara sus palabras y su comportamiento. Pero Sabina no sintió remordimiento, solo un profundo resentimiento. Consumida por la ira, la princesa Sabina dio una orden. Su exigencia fue inmediata y violenta. El objetivo era la floristería que había creado las rosas azules. Yuri recordó a los hijos del dueño, recordó la sonrisa inocente de la hija y la relación de uno de los niños con su padre. Fue un recuerdo lleno de afecto paternal, un gesto de guía y protección. El joven parecía decidido a seguir sus pasos. Eran solo niños, viviendo momentos felices juntos. El peso de la orden recayó sobre Yuri. La misión lo atormentaba, dejándolo sin descanso. Su asistente lo encontró agotado en su escritorio. El hombre le preguntó sobre el progreso de la solicitud. Yuri se preparó para dar su sombría respuesta. La memoria de la destrucción que debía causar lo atormentaba. Su asistente le presentó la información que había recopilado. El objetivo era Titiana Este, de una baronía lejana. Yuri se preguntó por qué una noble trabajaba en la capital. Sin embargo, su destino estaba sellado por las órdenes de la princesa. Pero la imagen de la sonrisa de la joven apareció en su mente. Recordó su expresión alegre y llena de vida. Incapaz de ignorar su conciencia, Yuri fue a buscarla al mercado. Inesperadamente, Titiana lo encontró primero y lo saludó. El joven se sorprendió al ser reconocido por ella. Se quedó observándola mientras se alejaba con sus compras. Ella caminaba con dificultad, cargando muchas cajas. De repente, su pie tropezó con una piedra en el camino. Perdió el equilibrio y todo lo que llevaba voló por los aires. En un instante, Yuri reaccionó para evitar su caída. Las compras cayeron ruidosamente al suelo, pero Yuri la sostuvo firmemente, evitando la caída. Titiana, sorprendida, apenas pudo hablar. Él la miró esperando que terminara la frase, pero la preocupación de ella no era por sí misma. Yuri no entendía su extraña reacción. Ella le reclamó por salvarla a ella en lugar de a los huevos. Más tarde, para agradecerle, lo invitó a un café. Titiana insistió en que era lo menos que podía hacer por su ayuda. Él se había ofrecido a llevar sus compras hasta la tienda. Yuri la escuchaba, reflexionando sobre la situación.
Se recordó a sí mismo que no debía involucrarse con ella. De repente, Titiana le mostró una flor muy especial. Yuri quedó completamente sorprendido por lo que vio. Era una rosa con pétalos de todos los colores del arco iris. Titiana se rió, sorprendida por la audaz propuesta de Yuri. Él, sin embargo, consideraba seriamente las implicaciones comerciales de la rosa. La idea de asociarse con la compañía Esrange la tomó por sorpresa. Yuri le explicó que así podrían proteger los derechos de su creación. La magnitud del plan la dejó completamente en shock. Su mente entró en pánico ante tal responsabilidad. Yuri no comprendía su reacción tan exagerada. Él solo esperaba una respuesta a su lógica propuesta. Sin embargo, Titiana pensó en las complicaciones que eso traería. Con nerviosismo, decidió rechazar la asociación. Expresó su preocupación de que la situación incomodaría a Yuri. Una leve sonrisa apareció en el rostro del joven. Titiana se disculpó, pero él le aseguró que no había problema. Yuri aceptó su decisión con una amabilidad inesperada. Más tarde, él la ayudó a llevar unas cajas a su tienda. Titiana le sonrió, agradecida por su inesperada ayuda. Sin embargo, la amabilidad de Yuri ocultaba una orden cruel, una orden que había sumido a otra mujer en la desesperación. De vuelta al presente, él cargaba las cajas para Titiana. La joven lo observaba, completamente ajena a su verdadera naturaleza. Para agradecerle, ella hizo una reverencia respetuosa. Luego, le ofreció un pequeño obsequio como muestra de gratitud. Era una planta que, según ella, le traería buena fortuna. Titiana explicó que a veces los regalos no necesitan un motivo. Su inocencia pareció tomarlo por sorpresa momentáneamente. Yuri esbozó una sonrisa casi imperceptible. Aceptó la planta y le agradeció formalmente. Pero más tarde el regalo fue abandonado en el suelo. El hombre miró la planta con fría indiferencia. Su mente recordó otro momento, donde la intimidación fue su herramienta. En un recuerdo, una mujer se sentía completamente feliz, junto a otro hombre. Mientras tanto, Yuri reflexionaba con una sonrisa amarga. Ajena ya a él, Titiana se quedó sin palabras ante su nueva creación. En su estudio, Yuri se sentía completamente abatido y sin rumbo. El archimago no sabía qué se suponía que debía hacer ahora. La causa de la sorpresa de Titiana era una cesta de rosas arcoíris. Estaba tan maravillada que se negaba a venderlas, a pesar de su potencial. Su creación era hermosa, pero también mucho más costosa y laboriosa. Su joven asistente le insistió sobre las pérdidas económicas que tendrían. Titiana temía que las nuevas rosas tuvieran el mismo destino que las azules. El joven consideró su preocupación, buscando una solución. De repente, tuvo una idea: venderlas como un producto exclusivo. Titiana escuchó la propuesta con cierta incertidumbre, pero él, con total confianza, comenzó a explicarle su plan. La estrategia era crear exclusividad para generar rumores y aumentar la demanda. El rumor sobre el nuevo y exclusivo artículo de la tienda se esparció rápidamente. Yuri, el autor intelectual del plan, lo celebró con entusiasmo. Ambos habían elegido cuidadosamente a su primera clienta potencial. Su objetivo era la influyente Lady Rosemary Murphy. Para ello, prepararon una cesta con las flores más especiales como regalo. Titiana estaba eufórica, sintiendo que todo encajaba a la perfección. Por un momento se permitió soñar con un futuro brillante, pero de repente algo alarmó a Yuri. Titiana se desplomó inesperadamente en el suelo. Él corrió a socorrerla y notó que ardía en fiebre. Preocupado, decidió llevarla a su habitación para que descansara. Más tarde, mientras ella se recuperaba, Yuri se sentó a escribir una carta importante. Era un mensaje que debía enviar al ducado al día siguiente. Sin embargo, una duda lo asaltó, dejándolo pensativo. El joven mago se cuestionó por qué seguía ocultándole su secreto a Titiana. Recordó la conversación en la que decidió no revelarle toda la verdad. Ella lo había escuchado con una atención que lo desarmó. Yuri le explicó su aversión
a que se aprovecharan de sus habilidades, pero al volver al presente, sus sentimientos habían cambiado. Ahora estaba casi seguro de que Titiana podría aceptarlo. Entonces, un recuerdo clave vino a su mente, la verdadera razón por la que la había acogido. Todo se debía a un complejo círculo mágico, posiblemente escrito por su yo del futuro. Con sus pensamientos aclarados, se dirigió a la habitación de Titiana. Le preparó un té para ayudarla a recuperarse de la fiebre. Con cuidado, se acercó a la cama donde ella descansaba. Al observarla, notó que últimamente parecía diferente. Titiana lucía mucho más serena que antes, pero un susurro inesperado de la joven lo dejó completamente desconcertado. La princesa Sabina se quedó helada, completamente sorprendida por lo que escuchaba. La conversación que oyó revelaba una profunda frustración enraizada en su causa. A Yuri le informaron que la princesa lo buscaba, pero él se negó rotundamente a verla. Con total desdén, el joven declaró que ella quedaba vetada para siempre. De repente, la figura frente a ella se desvaneció, dejándola completamente atónita. Sabina, desesperada, exigió a sus doncellas que le dijeran a dónde había ido. Mientras tanto, en el salón de baile, los invitados continuaban con la celebración. Lejos de allí, Yuri buscaba un momento de paz en un balcón solitario, pero su soledad fue interrumpida por una voz familiar. Era su hermano, Eugene. Eugene le comunicó que Su Alteza lo había estado buscando por todas partes. A Yuri no le importó y le pidió a su hermano que simplemente la ignorara. Su paciencia se había agotado y su frustración finalmente explotó. Eugene lo tomó del brazo con una mirada seria y una solución en mente. Le aseguró que pronto ya no tendrían que seguir complaciendo a la princesa Sabina. Su plan era simple: esperar a ser adultos para cortar todos los lazos con ella. En sus sueños, Yuri se veía a sí mismo como un hombre elegante y seguro, pero esa imagen perfecta se distorsionó de repente. Una extraña sensación lo invadió. Algo importante parecía escapársele de las manos. El sueño se convirtió en una pesadilla que lo sacudió hasta despertarlo. Confundido, Yuri miró a su alrededor, sin reconocer dónde estaba. Se dio cuenta de que todo había sido un mal sueño, pero el verdadero pánico llegó al descubrir que no estaba en su propia cama. Para su horror, se encontró en el cuarto de una niña, y él también era un niño. La absurda situación lo dejó completamente paralizado. Justo en ese momento, la joven dueña de la habitación entró. Yuri, nervioso, intentó bajar las escaleras y actuar con normalidad. Ella, sin embargo, lo saludó con una sonrisa radiante, ya recuperada de su enfermedad. La inocencia de la niña lo tomó por sorpresa. Entonces, ella comentó que él había estado hablando mientras dormía. Yuri se preguntó qué podría haber dicho en sus sueños. Recordó un momento de gratitud mientras ella dormía. Al despertar, la niña se preguntó quién era ese misterioso maestro. Sus palabras lo dejaron procesando la situación. La pregunta inesperada de Yuri la tomó por sorpresa. Él simplemente sintió curiosidad por su felicidad. La respuesta de la niña lo conmovió. Con una sonrisa radiante, ella confesó que nunca había sido tan feliz. Su felicidad genuina le provocó una cálida sonrisa. En un tono juguetón, Yuri bromeó sobre sus propias cualidades. El comentario del joven la hizo estallar en una carcajada. Por un instante, ambos compartieron un momento de pura alegría, pero la expresión de Yuri cambió de repente. La niña le devolvió la pregunta, indagando sobre su trabajo. Yuri hizo una pausa, buscando las palabras para responder. Días después, en la tienda de flores, la vida continuaba. Los ramos se preparaban con esmero, listos para sus clientes. La joven artesana recordaba un momento feliz con una sonrisa. El recuerdo de la simple felicidad que compartían la conmovió. Su pequeña tienda, Little Prince, era su orgullo. Él le había asegurado que su única felicidad era estar a su lado. Gracias a una idea innovadora, un nuevo producto nació. Las rosas arcoíris comenzaron a ganar fama por toda la capital. Para la joven, ese era el momento que había estado esperando. Estaba segura de que sus ventas
se dispararían. Soñaba con la libertad financiera que ese éxito le traería. De repente, un sonido la sacó de su ensoñación. Se giró sorprendida al oír que alguien entraba. Una mujer elegante la observaba desde la puerta con una sonrisa. La recién llegada confirmó que había encontrado a la artesana que buscaba. La joven artesana se quedó paralizada al ver a la recién llegada. La mujer se presentó con una confianza que la tomó por sorpresa. Se trataba de Rosemary Morphis, la futura princesa heredera del imperio. La protagonista no podía creer a quién tenía delante. Rosemary no entendió la extraña reacción de la joven. Avergonzada, la artesana se disculpó de inmediato por su rudeza. La sorpresa de Rosemary se transformó en una sonrisa amable. Ella aceptó la disculpa sin problemas. La protagonista recordó la dolorosa historia de Rosemary, a quien apodaban Hierba Mala. El príncipe heredero la encontró en su momento más vulnerable. Él le ofreció consuelo y una promesa de cambio. Le dio un nuevo nombre, Peonía, como una flor preciosa. Y con ese gesto le pidió que se convirtiera en su esposa. Era una historia de amor que conmovió a toda la nación. La princesa heredera Peonía aceptó felizmente ante la multitud. Juntos, saludaron a su pueblo como la nueva pareja real. La protagonista recordó una conversación que tuvo con la princesa. Peonía le agradeció por un té especial que le había preparado. La joven tomó un sorbo, escuchando atentamente la historia. Sin embargo, el sabor del té la tomó completamente por sorpresa. Resultó ser una broma que la princesa solía hacer con sus amigas. A la protagonista no le pareció tan gracioso. Peonía se secó una lágrima, divertida por la reacción de su amiga. Luego, la princesa mencionó un regalo que había recibido. La conversación giró hacia la princesa Sabina, quien siempre la menospreciaba. Sabina solía burlarse del nombre de Peonía y de su sencillez, pero esta vez Peonía tenía una respuesta inteligente preparada. Todo gracias a un ramo de flores que había recibido como regalo. Ella explicó que una flor silvestre se integra mejor que una rosa llamativa. La princesa Sabina quedó completamente desconcertada por la respuesta de Peonía. Peonía se deleitó al recordar la expresión de su rival. La joven de cabello blanco finalmente entendió de quién estaban hablando. Peonía sonrió, satisfecha, con el recuerdo de su pequeña victoria. La revelación dejó a la joven pensativa mientras tomaba su té. Sin embargo, Peonía de repente se sintió un poco avergonzada. Ella admitió que las ideas para las flores no fueron enteramente suyas. Explicó que el verdadero talento residía en hacer realidad esas ideas. Por eso elogió a Tiziana, diciéndole que merecía tener confianza. Tiziana se sorprendió. No entendía cómo aquella mujer sabía su nombre completo. La joven comenzó a sospechar de las verdaderas intenciones de su anfitriona. Peonía entonces reveló que tenía 2 razones para haberla visitado. Se dispuso a explicar el primer motivo de su encuentro. Tiziana escuchaba con una mezcla de curiosidad y aprensión. La primera razón, explicó Peonía, era para darle una advertencia. Tiziana no entendía de qué se trataba la advertencia que le habían mencionado, pero Peonía tenía una idea completamente diferente en mente. Con una sonrisa radiante, le propuso una invitación inesperada. La joven de cabello blanco se sintió totalmente desconcertada por la propuesta. Peonía insistió, explicando sus planes con un entusiasmo desbordante. De repente, se levantó decidida a llevarla a una tienda de vestidos de inmediato. En ese instante, un recuerdo confuso asaltó la mente de Tiziana. Sus palabras murmuradas dejaron a Peonía momentáneamente perpleja. La visión era de un joven, quien también parecía muy confundido. Peonía, sin embargo, pareció entender la conexión y sonrió con complicidad. La advertencia finalmente se manifestó como una visión de un evento social del pasado. En el centro de la multitud, la princesa Sabina se preparaba para un anuncio importante. Los invitados, incluida una versión más joven de Peonía, observaban con sorpresa.
Sabina declaró su compromiso con Yuri Esrenche frente a toda la corte. Yuri quedó petrificado. Su rostro reflejaba una absoluta incredulidad. Yuri volvió en sí, confundido por la conversación que tenía lugar a su alrededor. De repente, una visitante insinuó que su convivencia con Tiziana era algo más. La mujer continuó con sus suposiciones, cuestionando la naturaleza de su relación. Yuri, sorprendido, intentó explicar que solo compartían intereses en común. La visitante le dirigió una sonrisa condescendiente, juzgando su forma de vida. Con una falsa amabilidad, anunció que se llevaría a Tiziana por un momento. Él no entendía por qué la llevaría a una tienda de vestidos. La palabra cita finalmente resonó, dejando a Tiziana y a Yuri en completo shock. Ambos negaron apresuradamente cualquier implicación romántica frente a la mujer. Yuri insistió en que su relación no seguía las normas convencionales. Entonces, el joven mago comprendió el prejuicio oculto en las palabras de la mujer. A pesar de todo, Rosemary se llevó a una Tiziana muy nerviosa. Yuri se quedó solo, frustrado por la situación. Se dio cuenta de que lo estaban juzgando simplemente por ser un mago. Abrumado por la impotencia, se desplomó sobre la mesa. Yuri reflexionó sobre el desprecio que sentían por él. Recordó los rumores sobre su compromiso con la princesa. En el pasado, alguien le había prometido que se encargaría de todo, pero ahora el joven mago se sentía completamente solo. De repente, un pensamiento indignante lo hizo sentarse de golpe. Se cruzó de brazos, molesto por la actitud de los nobles. Recordó las miradas de desdén y los crueles comentarios. La frustración del recuerdo lo invadió por completo. Entonces pensó en el vestido de Tiziana y en la intromisión de Rosemary. Una idea comenzó a formarse en su mente. Con una sonrisa decidida, Yuri supo exactamente qué hacer. Decidió visitar la Torre Mágica después de mucho tiempo. Al llegar, saludó a todos con una alegría desbordante. Los magos de la torre lo recibieron con sorpresa y emoción. Yuri se sintió en casa, rodeado de quienes sí lo respetaban. Yuri comenzó a explicar el propósito de los artefactos mágicos de la torre. Eran herramientas que permitían a la gente común utilizar la magia. La torre los vendía para financiar sus investigaciones, a pesar del desprecio público. La gente llamaba monstruos a los magos, pero dependía de sus creaciones. Con entusiasmo, Yuri se dispuso a inspeccionar los artefactos que le trajeron. Sin embargo, su diseño tosco y poco atractivo lo decepcionó al instante. Los magos admitieron que esa era precisamente la razón por la que no se vendían. Yuri les explicó que la estética era tan importante como la función del objeto. Los magos lo miraron con una admiración desbordada, comprendiendo su punto. La reacción de uno de ellos fue tan intensa que incomodó a Yuri. El joven archimago se sintió un poco abrumado por tanta atención. Ellos continuaron expresando su frustración por su larga ausencia. Él pensó que precisamente por esa intensidad los había estado evitando. Luego tomó un colgante de la mesa. Con un gesto decidido, Yuri les comunicó su firme decisión de abandonar la vida de mago. Los magos se quedaron atónitos ante su repentina declaración, pero Yuri parecía no inmutarse por sus reacciones. En cambio, su atención se centró en el artefacto que tenía en la mano. Con una sonrisa anunció que se lo llevaría, para sorpresa de todos. Uno de los magos intentó detenerlo desesperadamente. Desde las sombras, otro mago observaba la escena en silencio. El hombre apretó los dientes, conteniendo su evidente frustración. Sin embargo, decidió que no valía la pena discutir con ellos. El colgante que Yuri sostenía era un regalo especial. Aunque sus hechizos eran simples, tenían un propósito muy claro. El joven archimago apretó el artefacto con determinación. Había tomado una decisión, y nada lo haría cambiar de opinión. Decidió imbuir el collar con su propia y poderosa magia. Pensó en la persona a la que estaba destinado el regalo. Imaginó la alegría en el rostro de Tiziana al recibirlo. Yuri imaginaba la reacción de la joven al ver su regalo. Con un chasquido de dedos, envió la sorpresa. El regalo voló por el cielo. Él solo quería verla sonreír.
De repente, Rosemary y su amiga se detuvieron, completamente sorprendidas. Un regalo inesperado iluminó el rostro de la joven. Su reacción de pura alegría fue todo lo que Yuri había esperado. El joven mago se sintió satisfecho con el resultado. Con el vestido nuevo, Rosemary Morph se sintió completamente transformada. Yuri se sintió feliz al ver que ella lo recordaba. Una semana después, en la fiesta del té, se reencontraron. Rosemary se sentía un poco cohibida, pero encantada con el regalo. Yuri, por su parte, estaba complacido con lo bien que se veía. Ella comenzó a contarle sobre una conversación que tuvo recientemente. Rosemary habló con entusiasmo sobre la posibilidad de hacer una nueva amiga, pero al oírla hablar de su primera amiga, Yuri se sintió herido y confundido. Ella continuó hablando, ajena a los sentimientos de Yuri. El joven se sintió avergonzado y no supo qué decir. Había querido darle un regalo, pero su coraje falló en el último momento. La presencia de otra dama lo hizo dudar y guardárselo. Sin embargo, a pesar de su nerviosismo, decidió intentarlo de nuevo. Con un movimiento rápido, Yuri tomó su mano y le entregó el colgante. Rosemary se sorprendió por completo al ver la hermosa joya. Su reacción de pura alegría alivió todas las preocupaciones del joven. Ella le agradeció sinceramente, admitiendo que le encantaba el regalo. Yuri le explicó que era una forma de llamarlo si alguna vez estaba en peligro. A ella le pareció divertida la idea, pero apreció profundamente el gesto. El malentendido anterior pareció desvanecerse en ese momento de alegría. Poco después, Rosemary llegó a su destino para la fiesta del té. Allí, la anfitriona la recibió con una cálida bienvenida. La dama la acompañó, explicando que ella misma había insistido en invitarla. Agradeció el cumplido, aunque la situación la hacía sentir increíblemente incómoda. Recordó que los vestidos lujosos eran su normalidad, no la ropa sencilla de ahora. De repente, la joven de cabello blanco se detuvo, confundida por la amabilidad de su acompañante. No entendía por qué alguien se esforzaría tanto por ella. La otra dama simplemente le ofreció una sonrisa sincera y amable. La joven de cabello rosa, entonces, comenzó a explicarle el motivo de su interés. Su razón era simple y honesta. Confesó que nunca había sabido que las flores de romero fueran tan hermosas. Titiana solo quería acercarse a quien le mostró esa belleza y le pidió que la llamara por su nombre. La propuesta fue aceptada con una sonrisa genuina. Titiana selló el inicio de su amistad, llamándola Rosie. Rosie se sintió feliz, aceptando finalmente a su nueva amiga. Poco después, durante la fiesta del té, otras damas se unieron a la mesa. Una de las invitadas se mostró muy sorprendida al enterarse del origen de Rosie. Rosie intentó explicar sus circunstancias con una sonrisa nerviosa. La intensidad del sabor abrumó a Titiana, dejando a las demás damas sin palabras. Marianne entonces le hizo una propuesta juguetona a Titiana. Le ofreció probar una mermelada que ella misma había preparado. Titiana probó el panecillo y el sabor la tomó completamente por sorpresa. La adorable reacción de Titiana divirtió enormemente a su amiga. Marianne explicó que debido a las tormentas, mucha fruta de sus tierras se había perdido. Para no desperdiciarla, se le ocurrió la idea de vender postres hechos con esa fruta. La historia de Marianne y su iniciativa dejaron a la otra dama impresionada. Sin embargo, la historia resonó de una forma mucho más profunda en Titiana. Intrigada, su amiga le preguntó si pensaba convertir esa idea en un negocio. La conversación sobre emprendimiento despertó algo dentro de Titiana. De repente, una idea audaz comenzó a formarse en su mente. En ese momento, la joven encontró una nueva inspiración para su propio futuro. Su objetivo era claro: ganar suficiente dinero para que nadie pudiera volver a controlarla. Recordó las palabras de su maestro, que ahora cobraban un nuevo y poderoso sentido. Titiana disfrutaba del pan con una alegría genuina, agradecida por el simple gesto. Su acompañante la observó, reconociendo a la joven
de la que tanto había oído hablar. Titiana pensó en las personas a las que quería agradecer, esperando poder compartir su gratitud. Las dos damas caminaron juntas por el jardín, disfrutando de la compañía. Cerca de allí, una sirvienta las observaba con una mezcla de timidez y determinación. De repente, la dama de cabello rosa se detuvo, causando la confusión de Titiana. La sirvienta se acercó a ellas con una petición, reconociendo a Titiana como la creadora de las rosas azules. La presencia de un hombre inesperado dejó a Titiana completamente paralizada por la sorpresa. La dama de cabello rosa recordó la historia de la horticultora que revolucionó el futuro. Admitió que solo conocía algunos detalles sobre aquella misteriosa mujer. Reveló que su apellido era Baleng y que había construido un gran negocio familiar. La revelación golpeó a Titiana como un rayo, conectando los puntos de una manera impactante. En un impulso de pánico, Titiana intentó alejar a su amiga de la sirvienta. Un recuerdo fugaz de un hombre de cabello rosa cruzó su mente en medio del caos. La imagen de un viejo recorte de periódico sobre la misteriosa familia Baleng apareció en su memoria. En la mente de una de las jóvenes apareció la imagen de una chica de ojos violetas. La sirvienta, Charlotte, se sintió repentinamente nerviosa y llena de expectativas. Rosemary se dio cuenta del asombroso parecido de la sirvienta con la chica de un retrato. De repente, las dos nobles se vieron sorprendidas por una situación inesperada. Charlotte se sonrojó, sin saber cómo reaccionar ante la atención que recibía. Titiana se sintió incómoda, pues creía que no era correcto involucrarse en los asuntos de Rosemary. Sin embargo, Rosemary le pidió a su amiga que hablara con la sirvienta por ella. Con desesperación, tomó la mano de Titiana, suplicando su ayuda. La intensidad del momento dejó a Titiana y a Charlotte completamente desconcertadas. La historia detrás de la sirvienta era mucho más compleja de lo que parecía. Se reveló que Charlotte era en realidad la media hermana de Rosemary, una hija ilegítima del duque. Su vida había transcurrido a la sombra de la casa principal. Rosemary explicó con angustia su deseo de acercarse a su hermana. Titiana escuchó atentamente la difícil situación familiar de su amiga. Mientras servía el té, Charlotte observaba con nerviosismo la conversación de las dos damas. Titiana escuchó con atención la historia de la joven sirvienta. La pasión en la voz de Charlotte la tomó por sorpresa. La sirvienta se entusiasmó al compartir su idea sobre las flores teñidas. Sus palabras fluían con una energía inocente y vivaz. Titiana se sintió conmovida por el entusiasmo genuino de la chica. Charlotte explicó con detalle su inspiración para el proyecto. Sin embargo, la alegría de la sirvienta parecía ocultar una profunda tristeza. En su mente, ella era solo una sirvienta más, sin un lugar propio. La conversación tomó un giro inesperado. El ambiente en la habitación se volvió tenso de repente. La joven sirvienta se puso visiblemente nerviosa. Titiana se dio cuenta de que había tocado un tema delicado. Con voz temblorosa, Charlotte confesó la oposición de su familia. La revelación dejó a Titiana completamente impactada. Luego, la sirvienta se menospreció a sí misma, llena de inseguridades. Charlotte estaba convencida de que todos sus esfuerzos terminaban en fracaso. Titiana escuchó en silencio, procesando la confesión de la joven. La profunda tristeza en sus palabras la dejó sin habla por un momento. Intrigada, Titiana comenzó a indagar sobre el origen de su apellido. La respuesta de la sirvienta la golpeó con la fuerza de una revelación. En ese instante, Titiana confirmó una verdad impactante sobre el futuro. La identidad de Charlotte Baleng lo cambiaba todo por completo. Recordó las palabras de la joven, llenas de inseguridad y autodesprecio. Titiana se negó a aceptar esa visión. Sabía que Charlotte se equivocaba. Una idea comenzó a formarse en su mente. Quería ayudarla. Decidió que no podía quedarse de brazos cruzados. Con una nueva determinación, Titiana se preparó para hacer una propuesta. El ambiente en la habitación cambió, cargado de una nueva posibilidad. Se inclinó hacia adelante, lista para ofrecerle a Charlotte una oportunidad.
La oferta de trabajo dejó a Charlotte completamente desconcertada. Titiana consideró que ayudar a Charlotte podría no ser tan complicado después de todo. Ella quería retribuir a su manera, esperando encontrar una aliada en el proceso. La intensidad de la propuesta abrumó por completo a la joven sirvienta. A pesar de sus nervios, Charlotte asintió, aceptando la oportunidad. Con el corazón acelerado, se comprometió con su nuevo futuro. Poco después, se dirigieron a una tienda llamada El Principito. A su llegada, un joven reaccionó con total incredulidad. La exasperación de Titiana fue inmediata ante la inesperada oposición. El chico se negó rotundamente a aceptar la situación. Titiana no entendía por qué él se oponía a que Charlotte trabajara allí. Dentro de la tienda, el ambiente se sentía tenso. Charlotte escuchó la discusión, sintiéndose la causa del problema. Mientras el tiempo pasaba, ella esperaba en silencio, llena de inseguridad. Afuera, Titiana finalmente le exigió una explicación al joven. Él justificó su rechazo, repitiendo las propias palabras de Charlotte sobre sus fracasos. La frustración de Titiana estalló ante la terquedad del joven. Ella continuó con sus quejas, pero Yuri parecía no inmutarse. Finalmente, Titiana admitió que su única intención era ayudar. Él, sin embargo, cuestionó por qué se preocupaba por los problemas de una extraña. Ella intentó explicar que, a veces, la gente simplemente quiere ser amable. La discusión se intensificó mientras Titiana le exigía una razón para su oposición. De repente, la apasionada defensa de Titiana pareció conmoverlo. Su inesperado cambio de actitud la dejó completamente desconcertada. El joven se sintió avergonzado por su propia reacción. Sin más que decir, Yuri simplemente se dio la vuelta y se alejó. Sus palabras de despedida dejaron a Titiana en un estado de shock. Justo en ese momento, Charlotte apareció tímidamente. La joven se disculpó por haberla hecho esperar tanto tiempo. Titiana, todavía procesando lo ocurrido, se dio cuenta de lo tarde que se había hecho. Charlotte se despidió con una reverencia, acordando verse al día siguiente. Titiana se despidió con una sonrisa, prometiendo volver a verse al día siguiente. Charlotte le devolvió el saludo con entusiasmo, deseándole un buen regreso a casa. Sin embargo, en cuanto se quedó sola, una extraña expresión se dibujó en su rostro. Un gesto inconsciente sobre su collar reveló su verdadera inquietud. Sus pensamientos se desviaron hacia la desconcertante actitud de Yuri. Mientras tanto, unos pasos se detuvieron frente a la casa de Charlotte. Un joven de cabello rosa observaba la residencia con aire crítico. Juzgó que el lugar era demasiado modesto para alguien con el apoyo de un duque. Su mirada analítica no dejaba escapar ningún detalle. Al mismo tiempo, Charlotte finalmente llegó a la puerta de su casa, pero al abrir, la recibió un hombre con una expresión de furia. El hombre la confrontó agresivamente, haciéndola retroceder del susto. Desde la distancia, el joven de cabello rosa observaba la escena en silencio. Su expresión se endureció al presenciar el altercado. En otro lugar, un hombre era duramente reprendido por su fracaso con una simple rosa. La princesa expresó su total frustración con los eruditos. Ella les recriminó su incapacidad para crear una rosa única. La joven les exigió que superaran a cualquier comerciante del mercado. Su demanda era clara y desesperada. Quería la flor perfecta. El objetivo final era humillar a todos los que se habían burlado de ella. Los hombres, sin embargo, la miraron con una fría indiferencia. La princesa se enfureció al ver que sus palabras no surtían efecto. Uno de los eruditos se levantó con decisión. Con calma le informaron que ya no la servirían más. Luego le dieron la espalda y se marcharon, dejándola en shock. Humillada, ella intentó reafirmar su autoridad, como hija del emperador. Pero la vergüenza y la ira la abrumaron por completo. Desesperada, se giró hacia su doncella, con una orden repentina. Le gritó que se iba a cambiar, porque necesitaba salir de inmediato. La doncella se sorprendió por la súbita e intensa demanda de la princesa. Tras su humillación, la princesa Sabina tomó una decisión. Debía encontrar a Eugene.
uno de los sirvientes quedó desconcertado por su repentina declaración. La doncella también reaccionó con sorpresa ante la urgencia de la princesa. Mientras tanto, un joven llamado Eugene recibía a una visita inesperada. Con calma, le preguntó a la princesa Sabina el motivo de su presencia. Ella, sin rodeos, lo acusó de eludir sus responsabilidades. Sabina continuó su queja, furiosa por una floristería que seguía en funcionamiento. El hombre escuchó sus reclamos con una expresión de cansancio. Un sirviente le informó que la princesa había ido directamente a su oficina a esperarlo. Al entrar, la encontró sentada en su escritorio, visiblemente impaciente. La repentina aparición de Eugene la dejó momentáneamente sin palabras. Sin embargo, se recompuso y lo confrontó con una acusación directa. Su ira se centraba en la dueña de la floristería, a quien despreciaba. A pesar de su tono desafiante, un gesto de nerviosismo la delató. Las palabras de la princesa dejaron a Eugene completamente atónito. La princesa continuó hablando, con una expresión de total indiferencia. Eugene escuchó, tratando de procesar sus crueles palabras. La miró, completamente atónito por su falta de empatía. De repente, su mirada se desvió hacia algo en el suelo. La planta que tanto apreciaba estaba destrozada en 1000 pedazos. Ella admitió con descaro que había sido la responsable. Confesó que la rompió simplemente para liberar su frustración. Luego procedió a insultar sus gustos y a menospreciar el regalo. Eugene bajó la cabeza, conteniendo a duras penas su creciente ira, pero algo en su interior finalmente se rompió. Su repentino cambio de actitud la tomó por sorpresa. Sin decir una palabra, el joven le dio la espalda. Se dirigió directamente hacia la puerta, decidido a irse. La princesa lo observó, confundida por su extraña reacción. Su mano se cerró sobre el pomo, listo para marcharse. Desesperada, la princesa Sabina lo abrazó, rogándole que no la abandonara. Las palabras de ella resonaron en la mente de Eugene, llenándolo de angustia. Aquel doloroso recuerdo finalmente se desvaneció en la oscuridad. Tiempo después, la escena cambió a una tienda llamada Principito. Allí, Titiana y su acompañante observaron algo con total sorpresa. La nueva empleada, Charlotte, lloraba desconsolada por haber arruinado una simple flor. Se confirmó que la joven era sorprendentemente torpe con las manos. El hombre de cabello rosa celebró, convencido de que tenía razón sobre ella. Titiana, sin embargo, no podía entender su alegría ante el problema de la chica. Ella observó a la nueva empleada con una mirada de genuina preocupación. Titiana recordó el brillo en los ojos de Charlotte, un fuerte contraste con su desánimo actual. Decidida, se acercó a la joven para intentar ayudarla. Una sugerencia de Charlotte sobre las decoraciones le dio a Titiana una idea brillante. Titiana elogió la creatividad de la joven, dándole una nueva esperanza. Desde atrás, el hombre de cabello rosa observaba la interacción en silencio. Titiana se quedó atónita al escuchar las palabras del joven. Yuri, entonces, comenzó a relatar lo que había descubierto sobre Charlotte. Le contó que había presenciado un acto de violencia en su contra. La historia de la familia de Charlotte dejó a Titiana completamente horrorizada. Yuri continuó explicando la complicada y triste situación familiar de la joven. Titiana empezó a comprender la pesada carga que Charlotte soportaba sola. Las imágenes que él describía eran de un profundo sufrimiento y desesperación. La cruda realidad de la historia la golpeó con una fuerza abrumadora. Al verla tan pálida, Yuri se preocupó por su estado. Impulsada por la compasión, Titiana insistió en que debían acoger a Charlotte. Sin embargo, Yuri cuestionó su repentina decisión de involucrarse tanto. Con la voz quebrada, ella intentó explicar por qué sentía que debía ayudar. Él la escuchó atentamente, comenzando a entender su profunda empatía. Decidida a no quedarse de brazos cruzados, Titiana se dispuso a actuar. Afirmó que, aunque Charlotte no lo pidiera, la necesidad de ayuda era evidente. Se discutió la difícil situación de Charlotte. Soportaba su carga sola sin pedir ayuda.
El joven de cabello rosa quedó impactado al conocer la verdad sobre ella. La revelación creó un momento de tensión en la conversación. Yuri intervino, afirmando que ambos entendían la gravedad del asunto. Ella continuó exponiendo su punto, dejando al joven visiblemente afectado. Yuri sonrió, segura de su plan para ayudar a Charlotte. Mientras tanto, Charlotte, ajena a todo, se preparaba para marcharse. El joven propuso ir despacio, una idea que desconcertó por completo a Yuri. Luego, él llamó la atención de Yuri, cambiando el enfoque de la conversación. El joven escuchó las excusas de Charlotte con una expresión de profunda preocupación. La conversación hizo que Charlotte se sintiera cada vez más nerviosa. Él le recordó a Yuri en voz alta que su ayuda tenía límites prácticos. A pesar de la discusión, se mantuvieron uno al lado del otro. Charlotte insistió en que todo estaba bien y que simplemente se iría a casa. Él la detuvo, cuestionando directamente su decisión de volver con su familia abusiva. Abrumada por la situación, Charlotte se quedó sin palabras. Tatiana se dio cuenta del arrepentimiento que sentía Yuri. Más tarde, la lluvia comenzó a caer sobre la ciudad. Yuri se lamentaba por no haber hecho nada para ayudarla. No podía dejar de pensar en el hogar al que ella había regresado. La expresión del joven se endureció con determinación. Mientras tanto, Tatiana parecía haber encontrado una solución. Intentó aligerar el ambiente con una excusa absurda. Sin embargo, su verdadera intención era mucho más seria. La mujer se tomó un momento, preparándose para hablar. Yuri la observaba, esperando una explicación real. La actitud de Tatiana lo tomó completamente por sorpresa. Ella lo miró, ahora con una calma decidida. Estaba lista para revelarle su verdadera motivación. Para ello, le pidió que escuchara su propia historia familiar. La historia de Tatiana comenzó con la ira de Yuri. Él no podía soportar la injusticia que vivía Charlotte. Frente a él, Tatiana se preparó para explicar su propia experiencia. Yuri comprendió que las situaciones de ambas eran dolorosamente similares. La conexión entre las dos lo dejó reflexionando. Tatiana hablaba de su pasado con una madurez inesperada. Yuri comentó que parecía mucho mayor, pero ella simplemente dijo que había crecido rápido. La joven recordó un libro y un consejo importante. Fueron las palabras que la ayudaron a seguir adelante. En un recuerdo, una Tatiana más joven se sentía sin opciones, obligada a volver a casa. En aquel entonces, Yuri había escuchado su historia con empatía. Él le ofreció una copa, pero más importante, le ofreció una salida, diciéndole que estaba permitido huir. La sugerencia la dejó completamente sorprendida. De vuelta al presente, Yuri escuchaba en silencio, reviviendo ese mismo recuerdo. Yuri recordó haber seguido a Charlotte, un acto que Tatiana no comprendió. Ella intentó calmar la creciente preocupación del joven. Un silencio incómodo se apoderó de la conversación. De repente, Tatiana encontró una excusa para salir de la tienda. Yuri no entendió su repentina decisión de irse. Mientras tanto, en la mansión del conde, la lluvia comenzaba a caer. Yuri llegó a su destino, preparado para enfrentar a su familia. Su aparición repentina causó conmoción entre los sirvientes. Él los saludó con calma, explicando que su visita sería breve. El joven se dirigió escaleras arriba, ignorando la preocupación del mayordomo. La extraña conducta del conde no pasó desapercibida. El mayordomo recordó la obsesión de Yuri con una simple planta. Yuri finalmente encontró lo que había venido a buscar. En ese momento, Tatiana apareció bajo la lluvia. Ella lo encontró empapado, aferrado a su preciada planta. Tatiana lo encontró en un estado completamente inesperado. Yuri estaba visiblemente angustiado por lo que había sucedido. Sus palabras la sorprendieron, pero le causaron una buena impresión. La reacción positiva de ella lo dejó sin palabras. Avergonzado, Yuri intentó huir de la situación inmediatamente. La vergüenza se apoderó por completo de él. Tatiana observó la maceta rota con una perspectiva peculiar. Ella intentó restarle importancia al desastre para calmarlo.
Él se culpó por el accidente, admitiendo su descuido. Sin embargo, Titiana no parecía convencida con su explicación. Rápidamente, ella encontró una solución práctica al problema. Yuri se disculpó, sintiendo que era una molestia para ella. Juntos, comenzaron a trasplantar la planta con mucho cuidado. Con un anuncio alegre, declararon el trabajo terminado. Titiana celebró el resultado con una sonrisa radiante. Yuri le ofreció la planta, comenzando a hacer una propuesta. La radiante sonrisa de Titiana lo dejó completamente perplejo. Él no comprendía la razón de su inesperada alegría. Todo comenzó con un recuerdo del mayordomo sobre la maceta rota de Eugene. La culpable del desastre había sido la princesa Sabina. El mayordomo recordó la acalorada discusión que tuvo con el joven amo, pero Eugene desvió el tema, preguntando por el origen de la planta. El sirviente dudó un instante antes de responder. La vacilación del mayordomo despertó una sospecha en Eugene. El joven temió que Sabina estuviera involucrada de una forma más profunda. Sin embargo, el mayordomo reveló su teoría. El conde estaba enamorado de la joven de la tienda. La noticia dejó a Eugene en un estado de shock absoluto. De pronto, una idea descabellada se apoderó de él, aterrando al mayordomo. Recordó la ternura con la que su padre a veces miraba aquella maceta. De vuelta en el presente, Yuri reflexionó sobre la admirable fortaleza de Titiana. Atormentado, Eugene recordó su responsabilidad en los hechos. Una repentina determinación se apoderó de su mirada. El mayordomo comprendió la intención del joven sin necesidad de palabras. Sin embargo, le informó que su plan ya no era necesario. Mientras tanto, la lluvia caía sobre la tienda El Principito. En el interior, un momento de calma se instaló entre ellos. Eugene insistió en pagarle, pero Titiana cuestionó su aversión a las deudas. Él se preparó para explicar el motivo de su comportamiento. Con una sonrisa serena, el joven colocó una mano sobre su pecho. La sinceridad de su gesto dejó a Titiana momentáneamente sin palabras. Ella admitió que su primera impresión sobre Eugene había sido completamente errónea. Recordó el incidente en el que él intentó quitarse la camisa frente a ella. Pero ahora, una nueva imagen de él se formaba en su mente. Titiana mencionó la forma tan dedicada en que él cuidaba de su hermano. Él cuestionó su percepción, pero ella confirmó que era suficiente para sentir celos. Eugene le aclaró a Titiana que su petición sobre Yuri tenía un propósito diferente. Ella sintió una punzada de culpa por haber malinterpretado sus intenciones. Él le recordó una conversación que habían tenido anteriormente. Le confesó que, de todas las personas, él era a quien Yuri debía odiar más. Un recuerdo fugaz de una noche en la ventana vino a su mente. Rememoró la sorpresa que sintió en aquel momento. Se había quedado inmóvil, con una percha en la mano. Entonces, reveló la verdadera razón de sus acciones. Él se había enamorado primero. Recordó su advertencia a Titiana para que no le diera falsas esperanzas a Yuri, pero en ese instante, la aparición del joven lo había dejado sin palabras. El objeto en su mano se volvió insignificante ante la interrupción. Su confesión quedó flotando en el aire, escuchada por la persona equivocada. La situación se había complicado de la peor manera posible. De repente, la voz de Yuri interrumpió sus pensamientos, sorprendiendo a Titiana. Confundida, ella le preguntó por qué había regresado tan pronto. Mientras Titiana se preguntaba cómo había llegado él, notó algo más importante. La respuesta a su pregunta estaba justo frente a ella. Ella le advirtió que sus encuentros debían permanecer en secreto de ahora en adelante. Titiana le ofreció una excusa simple para justificar la situación. Yuri explotó de ira al saber a quién le había dado la camisa. Titiana se disculpó de inmediato, prometiendo compensarlo, pero de repente, una nueva pregunta de Yuri los tomó a ambos por sorpresa. El joven no pudo ocultar su frustración y sus verdaderos motivos. La imagen de su rival, siendo amable con Titiana, solo alimentaba su enojo. Titiana, sin embargo,
parecía completamente ajena a su tormento interior. Yuri cambió de tema bruscamente, cuestionando el propósito de su salida. Ella no entendió la razón de su repentina pregunta. Fue entonces cuando recordó la verdadera razón por la que había salido. Él le explicó su plan para protegerla de su problemática familia, dejándola horrorizada. Yuri insistió en que era necesario actuar antes de que se convirtieran en una amenaza. Yuri no podía creer que ella considerara su ayuda una intromisión. Ella rechazó su preocupación, insistiendo en que nunca se la había pedido. Sus duras palabras lo dejaron completamente desconcertado. La tensión del momento fue tan grande que rompió lo que tenía en la mano. El ambiente en la tienda se sentía pesado después de la discusión. La extraña atmósfera no pasó desapercibida. Charlotte sintió inmediatamente que algo andaba mal. Se encontró atrapada en medio de la silenciosa disputa entre Yuri y Titiana. La joven se culpó de inmediato, creyendo que todo era por su incompetencia. La repentina explosión de Charlotte tomó a Titiana por sorpresa. Titiana se apresuró a consolar a la angustiada chica. Le explicó que la discusión no tenía nada que ver con ella. Titiana intentó restarle importancia al asunto para tranquilizarla, pero la inocente pregunta de Charlotte solo empeoró las cosas. La sugerencia la dejó sin palabras, y Yuri también la había escuchado. Charlotte se sentía culpable por la tensión que había causado con sus errores. Mientras tanto, Yuri observaba la escena con una expresión seria. De repente, Titiana le ofreció un regalo para animarla. Charlotte se sorprendió al recibir un ramo de flores. Titiana insistió, diciéndole que era un premio por su duro trabajo. El amable gesto conmovió profundamente a la joven. Con el ánimo renovado, Charlotte se despidió llena de gratitud. Una vez a solas, Yuri y Titiana retomaron su conversación. La charla giró en torno al próximo festival de verano. Yuri entonces reveló que tenía una idea en mente. Le propuso ir al festival para analizar a otros comerciantes. La sugerencia de negocios tomó a Titiana por sorpresa. El joven esperó su respuesta con cierta expectación. Titiana consideró la idea y finalmente aceptó con una sonrisa. Así, ambos decidieron que asistirían juntos al festival. El pueblo estaba inmerso en su rutina diaria. Charlotte se prometió a sí misma que trabajaría duro para no ser una carga. Contempló las flores, un regalo que quería conservar para siempre. De repente, una voz la sacó de sus pensamientos. Ante ella apareció un hombre con un aire de imponente autoridad. La pregunta del oficial la dejó desconcertada y nerviosa. Su sorpresa aumentó al ver que el hombre estaba acompañado por su padre. El recuerdo de su padre se reflejó en sus gafas, lleno de temor. Mientras tanto, Titiana recibía un cumplido por su atuendo para el festival. El ambiente festivo comenzaba a sentirse a su alrededor. Yuri expresó su admiración, genuinamente impresionado por su apariencia. Sin embargo, el cumplido no pareció calmar la molestia de Titiana. Él intentó hacer las paces con un pequeño gesto, pero ella insistió en que su discusión anterior no estaba olvidada. Su frustración se manifestó en un pellizco juguetón pero firme. Yuri intentó calmarla, susurrándole algo al oído. Sus palabras la hicieron dudar, pero la tensión aún era palpable. Ella recordó un momento doloroso de su pasado, un tiempo en el que sintió que no había cambiado en absoluto. En su memoria, solo podía huir de sus problemas. De vuelta al presente, Yuri trató de aligerar el ambiente con una propuesta. Bromeó con la idea de que estaban escapando juntos por amor. La reacción de Titiana pareció divertirle enormemente. La palabra cita la tomó completamente por sorpresa. Ella le recordó que su salida era solo una investigación de mercado. A pesar de la confusión, continuaron su paseo por el festival. Sin embargo, una afirmación de Titiana lo dejó helado. Ella, frustrada, le aclaró que solo eran compañeros de trabajo. La dura declaración de la joven lo dejó sin palabras. Yuri procesó con dolor la forma en que ella realmente lo veía. A pesar del tenso momento, Yuri siguió caminando en silencio junto a ella. Titiana, por su parte, avanzó con determinación.
La joven continuó sin mirar atrás, enfocada en su objetivo. Llegaron a la plaza principal del festival para su investigación de mercado. Allí, una variedad de bebidas coloridas llamó la atención de Titiana. Ambos se animaron al probar las bebidas, dejando atrás la tensión. Notaron que, a pesar del sabor promedio, el puesto estaba lleno de clientes. La bebida de 2 colores le dio a Titiana una idea para un nuevo producto. Sin embargo, Yuri analizó la situación con una perspectiva más comercial. Él sugirió que, en lugar de un producto, debían vender una experiencia. Se sentaron en las escaleras para discutir la nueva estrategia. La idea de vender un recuerdo memorable resonó en Titiana. Entonces, a Yuri se le ocurrió un plan audaz: abrir una cafetería. Él imaginó un lugar que ofreciera una experiencia sensorial completa, y su producto estrella serían rosas únicas del color del café. De repente, la discusión de negocios fue interrumpida por un pequeño accidente. A Titiana, sin embargo, pareció no importarle en absoluto. La reacción despreocupada de la joven dejó a Yuri sin palabras. Él le preguntó con calma si se estaba divirtiendo. La pregunta directa tomó a Titiana por sorpresa. Con una sonrisa sincera, ella confirmó que sí lo estaba. Yuri entonces le ofreció un respiro de sus pesadas obligaciones familiares. Por un instante, ambos compartieron un momento de tranquila complicidad. Mientras tanto, en un salón de la alta sociedad, el ambiente era muy distinto. Los rumores sobre la princesa Sabina y el conde Esrenche corrían entre los invitados. El conde Esrenche, el protagonista del chisme, se mantenía distante. Detrás de él, la princesa Sabina lo miraba con evidente molestia. Él, sin embargo, decidió ignorarla por completo. Pero entonces, algo en el exterior captó su atención de repente. Abajo, en la calle del festival, vio a Yuri caminando junto a Titiana. La princesa Sabina se dio cuenta de lo que él estaba mirando. Eugene la detuvo bruscamente, exigiéndole que se controlara. Ella se giró para enfrentarlo, captando finalmente su atención. El conde le preguntó si se refería a la mujer que caminaba con Yuri. Con una sonrisa cruel, Sabina le dijo que eso no era de su incumbencia. Sus palabras provocaron la ira de Eugene, quien no pudo contener su furia. La tensión entre ambos escaló, creando un momento de confrontación. De repente, un recuerdo doloroso del pasado de Titiana invadió su mente. La visión lo dejó visiblemente afectado y sin palabras. Eugene luchaba por comprender el significado de esa repentina memoria. Era el rostro de Titiana, marcado por un profundo sufrimiento. Un pasado que revelaba una verdad mucho más oscura de lo que él imaginaba.